2, 1. Para los buenos momentos y para los malos, en el tiempo de tristeza y en el tiempo de alegría, la Biblia es la respuesta justa a tus necesidades. La Biblia es la guía que necesitas. Léela. Un mensaje de tu radio. Radio Vida Gospel, Tanti, Valle de Punilla, Córdoba. Hola, muy buenas tardes, amados. Qué gusto en este día especial, en este día de Shabbat. ¿Quién te habla? Un amigo, un servidor de todos ustedes, el Roe, pastor Raúl Cajas, desde esta preciosa localidad de Tanti, en la provincia de Córdoba. Bendita, claro, bendita República Argentina. Compartiendo un mensaje, la palabra del Señor, meditando, escudriñando en las Escrituras que seguramente, claro, va a traer buenos resultados para nuestra vida, para tu matrimonio, para tu familia, los planes, los proyectos. ¿Cuánto el hombre necesita de qué cosa? Instrucciones, la palabra del Señor. Los cielos, el Mesías lo dijo, Yeshua, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, sino que permanece para siempre, permanece para siempre. Y Kefas, Pedro, va a citar al profeta Isaías Yesayahu y va a decir: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Fíjese que ahí está, está a nuestra disposición para todo aquel que anhela, todo aquel que en algún momento, por ahí escuchamos testimonio y generalmente en las congregaciones hay un común denominador. Todos aquellas personas que han pasado, han atravesado por una situación límite, la pérdida de un familiar querido, la pérdida del trabajo, un diagnóstico que le es contrario, un cáncer, una enfermedad del tipo terminal, cuántas situaciones, un divorcio, una separación, problemas en la casa con los hijos, problemas en la economía, problemas tipo financieros, todos aquellas personas que han sido sometidas a ese proceso, ahí claro, han abierto el corazón y han dicho seguramente, como lo dije yo, necesito la intervención divina porque con mis fuerzas no basta, sino que tiene que actuar, tiene que intervenir el Todopoderoso. Y Él está ahí a la puerta, el Mesías. Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, si alguno oye mi voz, dice Apocalipsis 3:20, alguno, no obliga a nadie, si alguno oye mi voz y abre la puerta, y hace referencia al corazón. Si abre ese corazón, hay corazones que están muy duros, están endurecidos. Venimos viendo, venimos estudiando y nos vamos dando cuenta claramente cuando hablamos con las personas, porque la palabra lo dice, la Torah lo dice, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces usted se va a dar cuenta, claro que sí, se va a dar cuenta. No es necesario tener teología, de tener tantos estudios para darse cuenta la dureza del corazón de las personas. El Mesías Yeshua lo dijo. Dijo: el corazón del hombre es duro, es malvado y es perverso. Por eso Él dice: yo llamo a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Eso es lo que quiere el Eterno. Una relación. Para eso son las instrucciones, la Torá, la palabra del Señor para conducirnos, para... como dice el apóstol Pablo, Rab Saúl a Timoteo, 2 de Timoteo 3:16, toda la Escritura. He escuchado a muchas personas decir la Biblia la escribieron los hombres, no pasa nada, esas fueron escritas por los hombres. Es cierto, pero dice 2 de Timoteo 3:16 que fueron hombres inspirados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo del Eterno, del Señor. Él es el que lo ha
hombres de distintos lugares, distintos estratos sociales, los ha inspirado a escribir lo que el Padre quería que escribieran. Voy a conectarme a ver con mis hermanos. Querido Walter Box, ya está atento, mi querido hermano Walter Box. Muchas gracias a cada uno de mis hermanos, amigos, familiares. Quiero saludar también, ya voy a Walter, pero a Soledad Cajas en Finlandia. Mi hija esta mañana estábamos intercambiando algunos mensajes. Quiero saludar a Soledad, quiero saludar a Royce, el pequeño, mi nieto Royce, ahí en Finlandia, para Leo Singa, un abrazo grande, Raúl Fernando Cajas, para Paula, para Félix, para Tiago, para Anabela, para cuántos hermanos, para mi hermano Antonio Urné de Finlandia, para cuántos amigos tenemos, hermanos y amigos ahí en Finlandia, una situación difícil que están viviendo, limitan con Rusia, así que creo que son más de 1000 kilómetros, o hay varios kilómetros, no sé bien con cuánto es el límite, pero están pegaditos a Rusia y están viviendo muy de cerca lo que es este conflicto bélico armado, la guerra con Ucrania. Por eso estamos orando, yo creo que todo el mundo está direccionado en esta oración justamente por la paz mundial. Sabemos que la palabra lo dice, Mateo capítulo 24, que van a haber guerras, rumores de guerras, pestes, hambre, cuántas cosas que se tienen que cumplir. Pero ahí está la intervención de la congregación, de la quejilá, de la iglesia, hermanos, amigos, personas que van en una misma dirección, en un mismo sentir, hablando todos una misma cosa y orando y pidiendo, rogando, clamando en el nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, que venga ese tiempo de refrigerio que cuanto las almas lo necesitan. Así que te saludo desde aquí. Dale, querido Walter, un abrazo grande. Me dice, buenas tardes, aquí Walter Box, atento a escuchar la palabra del Señor, está cuape. Quiero que hay algunos por ahí que me están saludando o están escuchando de otro lugar. Decime de dónde estás escuchando, así te saludamos y te enviamos una bendición grande desde aquí. Muchos familia ahí en la provincia de San Juan, distintos departamentos. En Albardón la tengo a mi querida prima Mónica Córdoba, para Zulma, para toda la familia establecida en Albardón, en La Bebida, claro, Rivadavia, también está ahí al oeste de la provincia de San Juan, de lo que es el microcentro en la provincia de San Juan. Así que saludo a Carolina, saludo a Leo, saludo a toda la familia, todos los hermanos de la Quejilá, de la congregación establecida ahí en La Bebida. Varios años, muchos años, creo que como 20 años establecidos, predicando, anunciando buenas noticias de salvación en el departamento 25 de mayo, Querido departamento 25 de mayo, ahí en la provincia de San Juan, familia Morales, familia Cajas, familia Bustos, y también en el departamento, en la ciudad del Este, departamento Caucete, también para mi querida tía Isidora, para mis primas, para mis primos, también establecidos en la ciudad del Este, la ciudad de Caucete. Es el departamento Caucete. Provincia de Corrientes, también quiero saludar a todos mis hermanos y amigos que están enviando sus mensajes, sus salutaciones a lo largo del día en distintas redes, por los distintos grupos. Así que muchísimas gracias, como así también mi hermano Chicho Pintos. También, querido hermano Chicho Pintos, del departamento de Las Heras en la provincia de Mendoza. También otro fiel oyente a cada transmisión que realizamos. Un abrazo grande, querido hermano Chicho Pintos, del departamento de Las Heras en la provincia de Mendoza. En Luján de Cuyo también un amigo.
una familia muy amiga del pastor Sergio Mirón en la localidad del departamento de Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza. Paso de los Libres está diciendo presente. La estoy viendo a mi querida hermana Ana Gómez de Paso de los Libres. Me dice bendiciones, pastores, Dios los bendiga. Un abrazo grande, querida Ana, para toda la familia, Claudia, Patricia, para César, Nicolás, Triana, para Gabriela, para Gislena, para toda el pequeño Simón también. Saludo a Paso de los Libres, querida familia, establecidas ahí también, barrio 60 viviendas, el nuevo. Quiero saludar a la familia Rolón, para la familia Rolón, Huito Rolón, para Rebeca y para Lucho Rolón, bueno, toda la familia Rolón, para Rita también, Rita Argüello, en el barrio 60 Vivienda Nuevo, en Paso de los Libres, a orillas del río Uruguay, en la frontera con Uruguayana, Brasil. Estamos comenzando en este Shabbat, ya comienza a respirarse una atmósfera especial, una atmósfera de bendición, una atmósfera que impregna el ambiente, hermanos, hasta un olor a comida especial. Ya la pastora está terminando seguramente todo lo que es preparativo, la mesa, un mantel especial, los mejores cubiertos, un buen vino, el pan del Shabbat que ya lo vamos a mostrar, y algo especial, la conexión, el día de Shabbat. Ya se ha puesto el sol en esta parte de la provincia de Córdoba. Comenzamos a transitar lo que es el Shabbat para compartir la palabra, el estudio semanal, y que vamos a lo largo del transcurso justamente de esta semana próxima, vamos a ir viendo y aprendiendo. Mire, créame, siempre lo digo, que llevo 2 años ya estudiando lo que es la Torá, el Pentateuco, y cada día encuentro algo nuevo, algo realmente interesante, algo que nunca antes lo había visto, nunca antes lo había percibido, nunca antes me había dado cuenta. Pero claro, el Señor nos quiere llevar a través de su palabra en este viaje imaginario, que no es tan imaginario porque es real. La palabra del Señor es real. Una vez participamos con un grupo de veteranos de guerra de las Islas Malvinas en la provincia de San Juan en un taller psicopedagógico. Vinieron médicos, doctores, un grupo grande, un staff, y en la provincia de San Juan, y comenzamos a hablar y así averiguar cómo es la psicología. Y comenzamos con la pastora justamente a hablar, claro, el fuego, lo que está dentro, uno no lo puede callar. Tenemos que anunciar, porque para eso fuimos llamados, dice Pedro, que somos una nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por el eterno Elohim, por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y comenzamos a hablar, y los médicos nos miraban, y hubieron varios grupos, y se centró, créame, se centró la conversación justamente cuando nosotros estábamos presentando. Ellos decían, es un ser imaginario. No, nada que ver. Es real. La palabra, el mundo espiritual es más real que lo natural que nuestros ojos naturales pueden ver. Mire, los médicos, los doctores, terminada la reunión de Buenos Aires, iban a la provincia de San Juan, comenzaron a preguntarnos, ¿y cómo es? ¿Dónde está? ¿Cómo es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Cuánta necesidad? Ahí está la instrucción para la familia, para la economía, tanta información que es bueno aprenderlo. Bien, te saludo desde aquí. María está presente, me está diciendo presente. Tengo a los hermanos que se están conectando. María Teresa, desde la provincia de San Juan, está con mi hermano, fieles oyentes a cada transmisión, desde San Juan atentos. Muy fachero el siervo, así. Muchas gracias, mi hermano. Bendiciones a todos los hermanos. Un abrazo grande, fieles oyentes a cada transmisión que realizamos desde aquí, desde esta preciosa localidad de Tantí, una
un relieve, una imagen que hay acá en la zona, el paisaje, un escenario espectacular. Me gustan las distintas tonalidades de verde, los pajaritos, y le tiramos alimento, les damos alimento, le damos agua, y es realmente apasionante. Este lugar es muy hermoso. Te saludo y te bendigo, querido hermano. También María me dice buenas tardes, pastores. María Vargas del departamento de Rivadavia, también escuchando la palabra del Señor. Ahí está Rivadavia, San Juan, está diciendo presente. Recién estaba comentando una foto de Ailén, muy linda Ailén, así que para toda la familia un abrazo grande desde aquí. Esto realmente nos llena de gozo, de alegría saber que personas se están interesando, que escuchan, porque la fe, dije fe, la palabra en Reina Valera dice fe, pero en hebreo la palabra es emunaj. Y emunaj, nosotros hemos entendido siempre por fe es creer. Es la fe, la certeza, dice Hebreos capítulo 11, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es creer alguna cosa que no la vemos. Esa definición la hemos tenido siempre. Pero en el hebreo es más ambiciosa. La palabra emunaj, que significa fe, está relacionada con creer, con confianza, con fidelidad y con obediencia. Cuatro cosas, creer ¿en qué? En lo que estamos hablando, en la palabra del Señor, creerle al Señor. La confianza no depositada en una persona, en un hombre, en una cuenta, en algún recurso, no. La confianza depositada en el Eterno. El Salmo 118, versículo 8, es el centro de la Biblia. El centro, y ¿sabe lo que dice? Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que su confianza está depositada. Confianza, bitajón es la palabra en hebreo, confianza está depositada en el Eterno, Elohim, en Dios. Eso es lo que provoca los resultados, los grandes resultados. Confianza, fidelidad, permanecer fiel. En todo momento, en las buenas, claro, en las buenas, en las no tan buenas, situaciones regulares y en las malas. Eso es medido, en eso somos probados cada día. ¿Cómo está nuestra fidelidad? Eso es fe también, es una parte de la fe. Y la otra palabra, la última, es obediencia. Cuando nosotros comenzamos a obedecer, aunque no entendamos, porque hay cosas que usted va a decir, pero yo no entiendo por qué o qué quiere decir esto. No importa, obedecelo y vas a ver, siempre lo digo, que el resultado te va a sorprender. Muy bien, comenzamos. Es el estudio numeral 26. Recordemos que hay un total de estudios del Pentateuco, de la Torá, de 54 lecciones, 54 estudios semanal, 54 Shabbat, que se comparten la palabra del Señor. Y en este caso, el estudio se llama Shemini. Shemini es la palabra hebrea que significa octavo. Lo vamos a encontrar en el primer versículo de capítulo 9. ¿Por qué el 9? Porque este estudio semanal está comprendido entre el capítulo 9, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 47. Versículo 47 del 11. Así que durante la semana, con la ayuda del Eterno, vamos a ir desmenuzando qué es lo que el Señor nos quiere decir. ¿Qué es lo que el Señor ha preparado para instalar en tu corazón? Para que haga un efecto, para que puedas meditar en ella de día y de noche. Así dice el Salmo 1. Bienaventurado, dichoso, doblemente feliz, aquella persona que se deja ayudar, también dice otra versión, por el Eterno, por Yahweh. Será, dice, como un árbol plantado a orilla de corrientes de agua, que su hoja está siempre verde,
da su fruto a su tiempo y todo lo que hace será prosperado. Que bueno, ¿quién no va a querer eso? ¿Quién no va a querer estar bien saludablemente, económicamente, financieramente, en los sentimientos? Va a querer dar fruto, que la gente diga, wow, qué bueno. ¿Sabe? La Biblia dice, la Torá lo dice, que cuando uno es obediente, cuando una persona se mete en el río, en el caudal del Eterno, de Yahweh, de Dios, y comienza a andar a obedecer, aunque no entienda, aunque no comprenda muchas cosas, la gente, las personas, el entorno, en la familia, en el trabajo, cuando salís, cuando entras, comienza a ver y dice, ¿sabe qué? Son tierra deseable. Eso dice en Malaquías capítulo 3, versículo 13 creo. Las naciones verán que son tierra deseable. Cuando a mayor búsqueda, a mayor presencia del Señor en nuestras vidas, mayores resultados en el mundo. Él estableció, el maestro Yeshua estableció el orden de prioridades. Primeramente dijo, lo primero es el reino de Elohim, el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, tranquilos, van a venir por añadidura. Estamos viendo en estos libros que hemos compartido, en Génesis, Éxodo y ahora en Vayikra, Levítico, hemos compartido, mire las características del hombre. En Bereshit, en Génesis, el hombre está caído, el hombre está derrotado. ¿Por qué? Por el pecado. Ahí comenzó en Bereshit. En Génesis, todo el mundo la conoce la historia. Adán y Eva, por la desobediencia, cayeron en lo muy profundo y les costó, tuvieron que pagar un precio, la destitución. En Génesis, entonces, Bereshit, lo asociamos con el hombre caído. En Shemot, en Éxodo, en el libro siguiente, vemos al hombre cómo es rescatado por el poder del Eterno, Elohim, Yahweh. Ahí usted en Éxodo capítulo 3, al final, búsquelo, porque en el final de la Biblia, en el capítulo 3 del libro de Éxodo, Shemot, dice, hay una aclaración, porque se lo pronuncia Jehová, pero es una transliteración de lo que es el verdadero nombre, Yud, Hei, Vav, Hei. Aparece ahí en Reina Valera, en el capítulo 3, al final, 3.15, creo que es. Fíjese, pero al final dice el verdadero nombre es ese, Yud, Hei, Vav, Hei, que traducido, o sea, sería Yahweh. Usted habrá escuchado decir Yahweh o el Eterno, porque está relacionado al tiempo, al que fue, al que es y al que será, al verbo ser, el que fue, el que es y el que será. Eso es Yahweh, o es Yud, Hei, Vav, Hei. Entonces, el Eterno lo rescata al hombre que está, ¿cómo estaba? Caído. Lo rescata de ese estado como el pueblo que estaba en Israel y en Egipto, y el pueblo de Israel estuvo 430 años en Egipto, de los cuales 210 estuvieron como esclavos y en una condición muy dura, una condición de muchísimo rigor, de muchísima servidumbre, azote, castigo, hambre. El faraón, claro, al desaparecer del escenario, José, la historia es otra, pero dice ahí en Shemot, en Éxodo capítulo 3, que el pueblo va a clamar, ¿y usted cree que el Eterno no va a oír? El clamor, no va a ver la aflicción. Claro, inmediatamente viene la respuesta del cielo y dice, ¿por qué he oído? Lo llama Moisés y dice, ¿por qué he oído el clamor de mi pueblo, el primogénito, el pueblo escogido, el pueblo de Israel? Y he visto su aflicción, el maltrato, eso lo ve. Hasta el día de hoy, Él no ha cambiado. Él es el mismo, Él sabe de qué cosas
tenés necesidad. Podés estar rodeado de muchísimas personas, muchísima gente, pero te sentís solo, te sentís sola, estás en tristeza, estás angustiado, angustiada, y muchas veces esto lo hace el hombre, que muestra o pretende demostrar una apariencia como para engañar a las personas, pero en el interior, el que conoce todas las cosas sabe de qué cosas tenés necesidad, cuáles son tus angustias, cuáles son tus peticiones, sabe de tus lágrimas, de tu dolor en el tiempo de soledad, en el tiempo de quietud, cuando se apagó la luz, cuando el único compañero es la almohada y estás ahí en esa soledad, en esa tristeza. Él lo sabe, pero Él va a actuar, Él va a actuar. Dice que el pueblo clamó, y ese clamor, ¿qué pasó? Subió al cielo e hizo un impacto en el cielo. Y de ahí viene la respuesta. El hombre rescatado, lo rescató. El padre rescató a sus hijos que estaban en esclavitud 210 años duros. Y Levítico, Vallicrá, estamos estudiando, estamos viendo cómo ese hombre que estuvo caído, que fue rescatado, va a ser santificado. Para eso lo sacó, lo rescató, le proveyó de acuerdo a cada necesidad. Pero ¿para qué? ¿Para qué, pastor, lo sacó? Para que sean santificados, para que sean santos. Kadosh. Voy a saludar a mi querido hermano Carlos Gorosito. Mire que estoy leyendo perfectamente, por ahí me tengo que poner los anteojos, pero estoy viendo perfectamente, el Señor me está dando vista. Carlos Gorosito me dice buenas tardes, de acá cerca nomás, Estancia Vieja, muy pegadito a la Villa Carlos Paz. Me dice buenas tardes, pastores, una hermosa tarde. Estamos con Silvia, escuchando la bendita palabra de Dios. Bendiciones para todos mis hermanos, bendiciones. Aleluya, Ubrajot. Bendiciones, amados hermanos, para Silvia, para Leo, Enrique, para Cintia, para mi hermana Marta Oliva, para Nonina, para Ricardo, para todos los hermanos establecidos ahí en Estancia Vieja, para mi hermana Elena Mari Tesari, para Héctor del Ponte, también establecidos en Estancia Vieja, provincia de Córdoba. Muy bien. Entonces para eso nos rescata el Señor. Y Vallicrá es esto. Fíjese lo que ha pasado. El nombre es Shemini, que quiere decir octavo. Al octavo día, lo último que compartimos, la clase pasada, el capítulo 8 de Vallicrá, terminó diciendo que Moisés lo consagra al hermano Aarón, al sumo sacerdote, y a los hijos como sacerdotes, derramó el aceite, derramó el aceite y los ungió. Pero se tienen que someter a un proceso de ¿qué? De santidad, un proceso de santificación, de preparación, un proceso muy especial, un periodo, digamos, de cosas espirituales enteramente. Y 7 días tenían que estar en ese proceso, pero claro, aquí el capítulo 9 comienza a decir así: el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Claro, ellos estaban en el templo, en el tabernáculo, sometidos a ese proceso de limpieza, proceso de purificación, proceso de espiritualidad. ¿Por qué? Porque claro, va a comenzar el trabajo, el ministerio sacerdotal, el pueblo que va a comenzar a comparecer ante el tabernáculo, y ellos tienen que estar ordenados, ellos tienen que estar preparados, aptos para desarrollar un ministerio con excelencia. Usted se da cuenta que por algo la Torá, Rab Saúl, el apóstol Pablo, dicen en las cosas espirituales, no pongan a cualquiera así, ¿cómo dice? Y la pastora me va a ayudar.
Neófito, ahí está la palabra, neófito. Un neófito, una persona con poco conocimiento, una persona que no está fogueada, vamos a decir, en lo que es el ministerio sacerdotal, el trabajo en la congregación. Claro, por eso decimos que hay que ir pasando por todos los estados en la congregación, limpiando el púlpito blanco, los baños, limpiando la iglesia, viendo ahí en las canciones, conectándose de acuerdo a cada don, a cada talento que el Eterno le ha dado para que pueda funcionar con excelencia, no un neófito. ¿Sabe que nuestro deseo como pastores es, claro, preparar personas, ministerio evangelístico, por excelencia, personas que se capaciten, que quieran estudiar, que quieran servir, para que más personas puedan también alcanzar, conocer, recibir la palabra del Señor? Somos un cuerpo, no se olvide. Y todos, cuya cabeza del cuerpo, ¿quién es? El Mesías, Yeshua HaMashiach. Él es la cabeza y el resto somos cuerpo, pero unos con otros estamos cimentados unos con otros, que vamos hablando todos una misma cosa, que no existan divisiones, le dice a Corintios, Rab Saúl, el apóstol Pablo, dice no existan divisiones, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer, hablando todos una misma cosa, funcionando. ¡Qué bueno que es! Pero no un neófito. Claro, y después de 7 días del sacerdote, de los sacerdotes y del sumo sacerdote, que es Aarón, ellos se han purificado, se han limpiado, se han sometido a ese proceso de limpieza. ¿Para qué? Para poder estar aptos. Fíjese que en los trabajos seculares, en la vida cotidiana, cuando una persona va a buscar un trabajo, le preguntan que tiene que ser hasta universitario para atender una estación de servicio, para darle que le maneje un taxi. Tiene que tener secundario como mínimo. En algunos lugares piden idioma cuando van a estar las personas expuestas en turismo, por ejemplo. Idiomas, piden experiencia, mucha experiencia, piden referencias. ¿Cuánto más para las cosas del Señor? Pero hay algo que va a suceder aquí. Mire, voy a seguir leyendo. Mire lo que va a suceder. El día 8 es el nombre, Seminí, que es el nombre de este estudio que vamos a desarrollar este fin de semana. El día 8, Moisés, o sea, después de los 7 días del proceso de restauración, de santidad, todo eso, los llama y dijo a Aarón: trae un becerro para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, para ofrecerlos ante Adonai. Estoy leyendo la versión, la Torá, la versión israelita, Adonai, el Señor, para ofrecerlos ante el Señor. Ahora, cuando yo veo becerro, me imaginé inmediatamente el escenario cuando Aarón, ¿se acuerdan el Sinaí cuando hicieron el becerro de oro para adorarlo? Y todo el pueblo se unieron, juntaron el oro, brazaletes, aretes, todo eso, e hicieron un becerro de oro. Y yo me imaginaba cuando leía esto y digo, claro, Aarón seguramente le ha pasado por la cabeza decir: yo hice algo indebido, pero claro, él se está santificando, él se está purificando, él está buscando conexión con el cielo. Entonces, un sacrificio por el pecado y un carnero, dice, para el holocausto, derramamiento de sangre, ya lo vamos a ver. Decíamos en estudios anteriores que el derramamiento de sangre, el corbán, la ofrenda, corbán, la palabra corbán estaba relacionada a otra palabra que es acercamiento. Es la tierra, usted imagínese
que es acá los sacerdotes, imagínense la escena, los sacerdotes, el sumo sacerdote, la víctima, el animal inocente, sin mancha, sin defecto, el fuego, cuántos componentes de acá de la tierra para acercarse al cielo, para conectarse con el cielo. Es acercamiento. La palabra corbán, sacrificio, está relacionado a acercamiento. O sea que se acercaba el hombre al Eterno, al Creador, al Todopoderoso, ¿a través de qué? De un corbán, de un sacrificio de animal inocente. Y hemos visto la figura del Mesías en todos los relatos, la sangre que se derramó, los elementos del tabernáculo de reunión, la tienda de las citas. Dice, hablarás a los israelitas, se va a traer esto por el pecado. No se me olvide, abrimos paréntesis, los 5 pecados que vimos en el estudio semanal pasado, relacionados al holocausto, la ofrenda, olá, la ofrenda minjá, que era de cereales, la olá era el holocausto total, minjá, que eran de harina, ¿se acuerda? La shelamín, la ofrenda shelamín, que era ofrenda de paz, lo vamos a encontrar así en Reina Valera. El pecado y 2 que vienen, estas 3 son voluntarias. Las personas, el pueblo, los ciudadanos iban y presentaban esa ofrenda, ese sacrificio para acercarse al Eterno. También shelamín, ofrendas de paz, cuando la persona con una actitud de gratitud decía, voy a honrar al Eterno, a Yahweh, lo voy a honrar con un sacrificio, con lo mejor. Vimos las características de los sacrificios, de la ofrenda, prioridad, generosidad y excelencia. 3 cosas que debían reunir esa ofrenda, ese holocausto. Y esas eran voluntarias. Ofrenda de paz, ofrenda de harina, cereales y el holocausto total, la ofrenda total, quemada totalmente, eran voluntarios. Pero están también 2 que son obligatorias, que era el pecado hatat. ¿Se acuerda? Pecado hatat es el pecado por ignorancia. Cuando la persona no sabe, no conoce, o no ha sido informada, o no ha sido enseñada, y ha estado pecando, cometiendo pecado, sabiendo que estaba infringiendo la Torá. En la Biblia vamos a encontrar la definición de pecado. Muchas veces hemos escuchado errar al blanco. Sí, es un concepto griego. Pero ahí está en Primera de Juan, capítulo 3:4 creo que es. Primera de Juan 3:4 es infracción, dice infracción a la Torá. Ya lo busco, Primera de Juan 3:4, lo voy a Reina Valera. Es infracción a la ley. Ahí vamos a leer lo que es pecado. Estoy en Primera de Juan, ahí está 3:4. Todo aquel, dice, que comete pecado, infringe también la Torá. Pues el pecado es infracción de la Torá. Reina Valera dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Mal llamada ley, acuérdese que la traducción griega es nomos. Nomos es la traducción, o sea que la palabra Torá en hebreo, en la Biblia original, se traduce al griego como nomos. Nomos se la traduce al español, mire todas las traducciones, al español como ley. Pero es mal llamada ley, porque la palabra correcta es instrucción. Ley suena como a otra cosa. Que habían otras leyes más que Rab Saúl va a hablar. 7 leyes más. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, la Torá. Pues el pecado es infracción de la Torá, de la ley. Y sabéis que Él, está hablando del Mesías, de Yeshua, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, escuche, todo aquel que permanece en Él
no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, que permanecer en el Mesías, mucha gente dice, sí, yo creo en Dios, tengo una Biblia, soy cristiano, pero claro, si no te mantenés, si no permaneces en Él, dice que cometés pecado. Dice, y sabéis que todo aquel que permanece en Él, dice, no peca. Claro, porque Él es la Torá viviente. Juan capítulo 1, dice en el versículo 1, en el principio era el Logos, era la palabra, era el verbo, y el verbo era Dios, estaba con Dios, sigue diciendo así, pero en el 1.14 de Juan Yohanan dice, y la Torá, la palabra, el Logos, se hizo carne. Él es la Torá viviente, Él es la palabra del Señor viviente. Entonces eso es pecado, infracción, cuando uno cometió una infracción justamente por ignorancia, lo mismo tiene consecuencia. Y cuando se entera, la persona que había cometido pecado tiene que resarcir esa deuda para con el Eterno. Y después había otra ofrenda, Asham, que es por culpa. Esas son obligatorias. Por ignorancia, vio el Mesías en la cruz cuando dijo, Padre, Abba, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, lo estaban matando por ignorancia, porque desconocían un montón de cosas. Perdónalos, dice, justamente por ignorancia, porque no saben lo que hacen. Y en pecado por culpa, Asham, era obligatorio, se tenía que entregar ofrenda porque la persona era plenamente consciente que había infringido la Torá, los mandamientos. Hablarás a los israelitas, dice, diciendo, tomad un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y un becerro y un cordero, ambos de un año, sin defecto, para el holocausto, para ofrenda olam. Se iba a entregar completamente, se iba a entregar esa ofrenda para ser quemada. Se llama ofrenda de elevación. El holocausto, cuando el animal, la víctima, se entregaba para ser quemado en su totalidad, pero ya vamos a ver que algo había que sacarlo fuera de la ciudad. Como fue sacado el Mesías al monte, al Gólgota, al monte de la calavera, fue sacado fuera de la ciudad para ser crucificado ahí. Entonces, el holocausto, decía, es ofrenda de elevación. Es una ofrenda, dice, que eleva a la persona a un estado espiritual más profundo. Para los sacrificios, dice, de comunión, un toro y un carnero que se sacrificarán, dice, ante Adonai, una oblación, ahí está la ofrenda de harina, oblación amasada con aceite. Cierto, dice, cierto que hoy se mostrará Adonai. O sea, los preparativos, el día octavo es un día especial. Es el día cuando se circuncida el Brit Milá, dice la tradición hebrea. Brit Milá es el pacto de la circuncisión. Al niño recién nacido, el varón, al octavo día se le corta el prepucio, se le hace una circuncisión en el miembro viril del niño a los 8 días de nacimiento. Créame que está comprobado que al octavo día no hay sangrado, no hay ningún problema de infección, como ya estaba establecido. Que al octavo día podía ser circuncidado porque era un pacto que viene desde Abraham, desde Bereshit, desde Génesis. Entonces, ese día se iba a mostrar, se iba a manifestar el Eterno. Trajeron pues ante la tienda del encuentro lo que Moisés había mandado. Toda la comunidad se acercó y se mantuvo delante de Adonai, el Señor. Dijo entonces Moisés:
Esto es lo que ha mandado Adonai, hacedlo y se os mostrará la gloria de Yahweh. Después Moisés dijo a Aarón, acércate al altar, ofrece tu sacrificio. Mire, el sumo sacerdote tenía que presentar sacrificio por sí mismo, por las dudas, por la familia, por la nación, pero primeramente por él. Y tu holocausto, preséntalo por el pecado y haz la expiación por ti mismo, por tu casa. Mire, la familia representada, presenta también la ofrenda del pueblo. Tres cosas: el sumo sacerdote por él, por la familia y por el pueblo tenía que presentar la ofrenda. Y haz la expiación por ellos, como Yahweh lo había prescripto. Acercóse pues Aarón al altar e inmoló el becerro, lo sacrificó por su propio pecado. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre y él mojando su dedo en la sangre, untó, dice, con ella los cuernos del altar y derramó la sangre al pie del altar. Los 4 cuernos, ¿se acuerda? El altar de bronce, que era el altar del holocausto, el sacrificio que estaba ardiendo con fuego para consumir el holocausto, tenía 4 cuernos, y eso hace referencia a el material era bronce, relacionado al pecado, al juicio, y todo el pueblo cuando llegaba ahí, acá lo vemos al sumo sacerdote, que era ofrenda por el pecado. Pero ¿eso qué representa? Los 4 cuernos representan los 4 puntos cardinales de la tierra que estaba abierta, se estaba abriendo, se está mostrando. Todo esto es sombra profética de lo que después iba a suceder. Se está mostrando que las puertas se están abriendo para los extranjeros, para los gentiles, para otras naciones. Recordemos que de Egipto no solamente salió el pueblo de Israel, sino dice la Torá que salieron extranjeros, otras nacionalidades más, acoplados porque vieron la mano poderosa del Eterno. Luego quemó sobre el altar el sebo, la grasa, los riñones y lo que queda junto al hígado de la víctima por el pecado, como Yahweh había mandado a Moisés. Pero quemó la carne y la piel fuera del campamento. La carne y la piel fuera del campamento. Después inmoló, es lo que decía recién, tenía que ser sacado fuera a otro lugar, no ahí mismo en el altar. El altar se desparramó toda la sangre. Después inmoló la víctima del holocausto y los hijos de Aarón le presentaron la sangre que derramó esta sobre todos los 4 lados del altar. Le presentaron la víctima, dice, del holocausto en trozos, juntamente con la cabeza, y lo quemó todo sobre el altar, y habiendo lavado las entrañas y las patas, la quemó encima del holocausto sobre el altar. Todo, dice, lo quemó sobre el altar. Esto nos da a entender, esto nos habla, hermanos, que muchas veces hay áreas en nuestra vida que no son quemadas del todo. Hay áreas de nuestra vida que no son presentadas al Señor. Están como en la habitación, en el cuarto de servicio, bien en el fondo. Y el Señor, claro, sabe que en qué cosas hemos fallado. Claro, Gálatas dice que al hombre lo podemos engañar, dice, pero no os engañéis. El Eterno, Elohim, Dios no puede ser burlado. Él no puede ser burlado. Él sabe qué cosas están quedando, que está faltando entregarlo al Señor. Y lo que queda, hermano, esa, por más pequeña esa levadura, vamos a decir, eso pequeño, por pequeño que sea, igual que la levadura, una pequeña porción de levadura leuda toda la masa. Entonces muchas veces la persona dice, pero esto no es necesario, esto lo puedo controlar. Cuando somos débiles, somos fuertes, dice la palabra. Porque muchas veces la persona dice, no, esto lo puedo manejar, esta situación yo lo arreglo así, asá, pero no es esa la idea. La idea es presentar todo
en el altar, poner toda la carne en la parrilla, toda la carnalidad, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando somos débiles, dice la Biblia, la palabra, somos fuertes. Porque el poder, dice el Señor, porque mi poder se perfecciona, ¿dónde? En tus debilidades. Muchas veces las personas, claro que tienen un vicio, una atadura, una cosa que los liga a cosas del pasado, a lo malo, malos pensamientos. Y por ahí dice, no, ya lo saco en cualquier momento, ya quedo libre de eso. Pero claro, no se puede perfeccionar el poder del Eterno en esa persona. Porque cuando somos débiles, cuando reconocemos nuestros errores, cuando reconocemos nuestros pecados, cuando reconocemos nuestras faltas, ahí el poder de Dios se perfecciona justamente en nuestras debilidades. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense qué beneficios que tenemos. Él pone a nuestra disposición el perdón, la salvación del alma, la vida. ¿Cuántos beneficios? Pero muchas veces, claro, el hombre es el que permanece duro en su corazón. Ofreció, dice Levíticos, Vallicrá, capítulo 9, versículo 16, ofreció el holocausto haciéndolo según lo establecido, según la norma, dice la Torá. Además presentó, dice la oblación, la harina, tomando un puñado de ella, la quemó en el altar encima del holocausto de la mañana. Habían holocaustos, ofrendas en la mañana y al atardecer. Hoy hablaba con la pastora y le comentaba, estaba estudiando acerca de esto, y le digo cómo el Eterno ha considerado para que las personas ricas puedan ofrendar, puedan ofrecer sacrificio al Señor. Desde ese tiempo, cómo el Eterno ha dispuesto también el medio para que una persona que no tan rica, clase pobre, dice la Torá, pobre, también pueda ofrendar. Y como también un menesteroso, una persona extremadamente pobre, así dice la Torá, una persona pudiente, uno pobre y uno extremadamente pobre. Pero claro, acá se considera, cuando dice un puñado de harina, hace referencia a estos 3 dedos, así miren, a eso lo que toman esos 3 dedos es un poco de harina nada más. No es que sea un puñado así, una gran cantidad así de harina, no, sino que así nomás. Lo que toman esos 3 dedos, esa era la porción cuando vemos un puñado de harina. Inmoló, dice versículo 18, inmoló asimismo el toro y el carnero como sacrificio de comunión por el pueblo. Los hijos de Aarón le entregaron la sangre que la derramó. Otra vez, la sangre, ¿dónde va? Al altar, toda la sangre, a los 4 puntos, a los 4 lados de ese altar de bronce. En cuanto a las partes, dice grasas del toro y del carnero, el rabo, el sebo, la grasitud que cubre las entrañas, los riñones y lo que queda junto al hígado, los puso sobre los pechos de la víctima y él las quemó sobre el altar. Aarón, por su parte, meció los pechos y la pierna derecha como ofrenda mecida ante Yahweh, conforme Moisés había mandado. Entonces Aarón, alzando las manos hacia el pueblo, lo bendijo. Ahí está la bendición arónica, en la que dice: Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce su rostro, que tenga misericordia y que te dé shalom. Así los bendijo al pueblo. Cuando vemos la bendición sacerdotal, que ya la vamos a ver en Números capítulo 6, versículo 23. Los bendijo, dice Aarón, y el 23 dice: luego Moisés y Aarón entraron en la tienda del encuentro, la tienda del tabernáculo,
Y cuando salieron, bendijeron al pueblo. La gloria, escuche, la gloria de Yahweh se dejó ver de todo el pueblo. Vio como el sacrificio, la preparación al octavo día, después de 7 días de preparación, de ayuno, de buscar la santidad, todo tiene su recompensa. Yo tomo esto acá acerca de buscar la santidad, de buscar la relación profunda con el Eterno, el ayuno, la oración. Tenemos armadura, tenemos herramientas para trabajar en las cosas espirituales, la palabra, la obediencia, la fe, la alabanza, cuántas cosas para acercarnos, porque justamente dice que eso fue provocado ¿para qué? Para que la presencia del Señor descienda en ese lugar, y dice, fue claro, dice que se dejó ver de todo el pueblo. Pero mire qué interesante esto, que el sumo sacerdote se tuvo que santificar, prepararse, presentar ofrenda por él, personalmente, como individuo, como persona, por su casa, por su familia y por la nación. Ahí podemos ver cómo nosotros podemos tomar. La Biblia dice que somos sacerdotes. Éxodo 19, 5 y 6, somos el tesoro especial, sacerdote de un reino especial. Y podemos orar, podemos interceder por nuestra casa, por nosotros también, claro que sí. Por nuestra casa, por nuestra familia, por la nación toda, hermanos. ¿Cuánto necesita de la Argentina, hermano, nuestra nación, de la oración, del clamor, de unidos todos en un mismo sentir, en un mismo parecer? Terminamos. Salió fuego. Escuche, capítulo 9, Levítico, Vayikra, versículo 24. Salió fuego de la presencia de Yahweh, Adonai, el Señor, que consumió el holocausto y las partes grasas puestas sobre el altar. Todo el pueblo al verlo prorrumpió, dice, en gritos de júbilo y cayó rostro a tierra. ¡Qué presentación! ¡Aleluya! ¡Qué bueno! ¡Qué escenario! Imagínense la preparación. Al octavo día vino la respuesta del cielo, la manifestación, porque los sacerdotes se habían sometido a ese proceso de santidad, y ahí está, en la santidad es cuando se manifiesta el Eterno, y cuando todo el pueblo, todas las naciones, todas las personas se dieron cuenta. ¿Y qué dice? Que todo el pueblo, termina diciendo, todo el pueblo al ver el escenario prorrumpió, dice, en gritos de júbilo y cayó rostro en tierra. Otra versión dice, y se postró y adoraron. Adoraron porque el Eterno se manifestó para con el pueblo. Qué precioso en este Shabbat, en este día especial, amados Ajín, Ajayot, hermanos y hermanas, que pueda ser un día de meditación, que puedas darte cuenta realmente de cuántos beneficios el Señor nos ha dado, cómo nos ha perdonado cuando estábamos muertos, según Efesios capítulo 2, muertos en delitos, en pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23, y la paga del pecado es muerte. Pero el regalo, la buena noticia, la dávida es vida eterna en el Mesías Yeshua. Acá está el pancito, mire, un olor impresionante, pancito para compartir, el pan de Shabbat, Jalot, los panes que vamos a compartir en esta noche, una noche especial, una cena especial, un invitado muy especial. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te bendiga y te guarde, que alce su rostro sobre tu vida, que tenga misericordia, que te dé shalom, que te dé paz, que puedas encontrar realmente la paz que habla la palabra, que sobrepasa todo entendimiento humano, va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender o podemos comprender. Mañana, si el Eterno así lo permite, vamos a estar compartiendo más y más palabra del Señor.
Shabbat Shalom, amados.